Que la paz sea con ustedes y la misericordia de Dios. En un pueblo perdido de Michoacán, a un agente de la Guardia Nacional se le encomendó la tarea de retirar una bandera de One Piece izada por los habitantes. Sin embargo, al llegar, se encontró con una resistencia inesperada por parte de una mujer llamada Elena. Esta es la historia del coraje de un pueblo contra la arrogancia del poder. Bajo el cielo azul que se extendía vasto y los rayos de un sol que caía a plomo, Mateo Vargas estaba de pie, erguido, en el patio del cuartel de la Guardia Nacional. A sus 35 años, era conocido como uno de los agentes más disciplinados de su unidad, un hombre que nunca dudaba en usar la fuerza si lo consideraba necesario. Su cuerpo era un bloque de músculo tenso, su uniforme color arena siempre impecable, planchado con precisión militar. Su cabeza, rapada al estilo castrense, brillaba bajo la luz del mediodía. Ese día, la tarea que recibió no era una más del montón. Fue llamado directamente al despacho de su comandante y se le dio una orden especial, una directiva que venía de muy arriba, detener la práctica de izar cualquier bandera que no fuera la tricolor en los días previos a la conmemoración de la independencia. El objetivo principal era una bandera que se había vuelto viral en las redes sociales, la bandera pirata del anime japonés One Piece. Su superior le explicó que un pequeño pueblo en la sierra de Michoacán se había convertido en el centro de la atención nacional porque casi todas las casas habían izado la bandera de los piratas de sombrero de paja junto a la bandera mexicana. El acto había desatado una tormenta de controversia. Algunos lo llamaban una forma de creatividad juvenil, una expresión de descontento popular. Pero muchos otros, especialmente en los círculos del poder, lo consideraban un insulto a los símbolos patrios. El gobierno federal no quería correr riesgos. El lábaro patrio debía ondear solo y sagrado durante el mes de la patria. A Mateo se le ordenó ir personalmente al lugar y aplicar sanciones severas a quienquiera que fuera el provocador detrás de la iniciativa. No había lugar para el diálogo, ni para la negociación. Mateo recibió la orden con una mirada fría y un asentimiento decidido. Para él, una orden era una orden. La ley era la ley. No le importaba a quien tuviera que enfrentar, ya fueran campesinos, jóvenes rebeldes o líderes comunitarios. Mientras sus acciones violaran el reglamento, Mateo no dudaría en actuar. Tan pronto como terminó la reunión informativa, convocó a otros 3 agentes de su unidad y les ordenó que se prepararan. La camioneta patrulla, una robusta pick-up con los logos de la Guardia Nacional, fue alistada. El viaje al pueblo debía ser rápido, tenían que llegar antes del atardecer para que la operación de limpieza pudiera llevarse a cabo antes de que la cobertura mediática se saliera aún más de control. Para Mateo, esto no era solo un trabajo. Era una misión para defender la dignidad de la nación. Con el rugido del motor de la patrulla abriéndose paso por las carreteras polvorientas, Mateo y su equipo se dirigieron hacia el pueblo. El camino ascendía por la sierra, flanqueado por hileras de aguacates y pinos que no lograron suavizar su determinación. En su mente, imaginaba a los aldeanos como un grupo de insolentes que se atrevían a equiparar una bandera de ficción con el emblema nacional. Seguro es cosa de unos chamacos que ven demasiadas caricaturas, murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido. Pero Mateo no sabía que al final de ese camino no solo se enfrentaría a un trozo de tela con una calavera y un sombrero de paja, sino también a una mujer llamada Elena, que le haría cuestionar el verdadero significado de la libertad y la resistencia. Las ruedas de la camioneta finalmente cruzaron el arco de entrada al pueblo, construido con ladrillos sin pintar que decían bienvenidos a la esperanza. Mateo entrecerró los ojos, escudriñando cada rincón del asentamiento al que entraban. No había alboroto, ni gritos, ni pancartas de protesta. Pero lo que era inmediatamente evidente eran los altos mástiles de bambú que se erguían frente a casi todas las casas. En la cima de cada uno, ondeaba la bandera mexicana, sus colores verde, blanco y rojo vibrando con la brisa de la tarde. Sin embargo, lo que hizo que la frente de Mateo se arrugara al instante fue el trozo de tela adicional justo debajo de ella. La inconfundible bandera negra de los piratas, con su emblema de una calavera llevando un sombrero de paja. La bandera de One Piece. Y no estaba solo en 1 o 2 casas. De un extremo a otro del pueblo, esa bandera acompañaba al símbolo nacional en cada rincón. Los agentes dentro de la camioneta se miraron entre sí.
Uno de los más jóvenes, sentado en la parte de atrás, susurró: «Carajo, esto parece un desfile». Mateo no respondió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, afilados, lo observaban todo. Esto no era una travesura casual de jóvenes adictos al anime. Esto estaba organizado. Era sistemático. Y lo que lo enfurecía aún más era que ni un solo aldeano parecía culpable o asustado. Se movían con normalidad, tendiendo la ropa, barriendo sus patios o sentados en los porches de sus casas bebiendo un vaso de agua fresca. Pero todo aquello parecía una máscara de calma que ocultaba una resistencia silenciosa. Mateo sabía que había alguien detrás de todo esto, y esa persona tenía que ser identificada y su influencia neutralizada antes de que otros pueblos decidieran seguir el ejemplo. Después de recorrer la calle principal, la patrulla se detuvo cerca de la jefatura de tenencia, el modesto edificio municipal, que también lucía las dos banderas en el mismo patrón. Mateo bajó de la camioneta sin decir una palabra. Sus botas militares golpearon con fuerza el suelo polvoriento. Hizo un gesto con la cabeza a uno de sus hombres para que buscara al jefe de tenencia o a cualquier autoridad local. En su mente, todo esto no podría haber ocurrido sin la bendición o la provocación de una figura local. Quería saber quién había permitido, o peor aún, alentado a la gente de este pueblo a usar un símbolo pirata para compararse con la nación. No le importaban las excusas sobre arte, cultura o crítica social. Para Mateo, la ley era absoluta, y en su versión, esto era una violación que debía ser corregida de inmediato. Sus pasos eran firmes mientras entraba en el pequeño patio de la jefatura. Varios aldeanos comenzaron a congregarse, parados a los lados de la calle, observando los movimientos de los oficiales. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos móviles, pero sin ocultarse del todo. A Mateo no le importó, su mirada barrió los alrededores mientras su mente evaluaba la siguiente táctica. No estaba tratando con criminales comunes o manifestantes violentos. Lo que tenía enfrente era un grupo de ciudadanos que parecían demasiado tranquilos para una situación que debería ser tensa. Y en medio de todo, había un nombre que pronto escucharía. Elena. La figura que no solo se atrevió a colgar una bandera pirata bajo la tricolor, sino que también inspiró a todo un pueblo a seguirla. Y para Mateo, eso era suficiente para convertirla en su objetivo. Los pasos pesados de Mateo resonaban con fuerza en las calles polvorientas del pueblo. Sus botas golpeaban la tierra con un ritmo que ponía a los aldeanos cada vez más en alerta. No perdió el tiempo. Tan pronto como llegó al patio de la jefatura de tenencia, un empleado municipal fue enviado a toda prisa a buscar al jefe. Poco después, apareció un hombre de mediana edad. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado y su cabello ya empezaba a encanecer. Vestía una sencilla camiseta blanca y pantalones de tela oscuros. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos ocultaban una profunda ansiedad. Era don Miguel, el jefe de tenencia responsable de esta comunidad. Mateo se acercó a él con una mirada penetrante. Luego, sin preámbulos, lanzó la pregunta como si fuera una bala. ¿Quién le enseñó a la gente a izar esta bandera de piratas en pleno mes de la patria? ¿Quién es el cerebro de todo esto? Don Miguel se quedó en silencio por un momento, tragando saliva. Su respiración se contuvo y el sudor comenzó a perlar su frente. A pesar de la brisa fresca de la tarde, se encorvó un poco más, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Mateo, que lo taladraban con presión. Fue Elena, oficial. Ella fue la primera que puso la bandera. Después de eso, los demás la siguieron. Su voz fue un susurro, pero lo suficientemente clara como para que Mateo enderezara la espalda al instante. Ese nombre, Elena, quedó grabado en su mente. Sabía que en cada acto de resistencia popular siempre había una figura que encendía la mecha, y esta vez, la que la había encendido era una mujer. Mateo soltó un breve suspiro y luego dijo con frialdad: «Lléveme a su casa». Ahora mismo. No había lugar para el debate. Don Miguel solo asintió y comenzó a caminar con la cabeza gacha. A lo largo del camino, Mateo observó con más atención cada casa por la que pasaban. Notó cómo las banderas, la mexicana y la de One Piece, estaban instaladas,
una al lado de la otra, como si hubieran sido dispuestas de forma colectiva, no al azar. Esto no era simplemente un símbolo de la cultura pop que se había vuelto viral por casualidad. Se había convertido en el lenguaje silencioso de la comunidad, una forma de sátira contra un gobierno que, quizás sentían, había olvidado a los pueblos pequeños como el suyo. Mateo estaba cada vez más convencido de que no se enfrentaban a un caos descontrolado, sino a un movimiento ordenado, estructurado y con un propósito. Apretó los puños. En su mente, todo aquello debía ser detenido, y la persona llamada Elena, quienquiera que fuese, debía ser obligada a arrancar de raíz la semilla que había plantado. Don Miguel caminaba con paso lento, mostrando una mezcla de respeto y reticencia. Mateo lo seguía de cerca, flanqueado por 2 de sus agentes que permanecían en alerta. Los aldeanos comenzaron a asomarse por las ventanas y las cercas de sus casas. Algunos niños dejaron de jugar y observaron la pequeña procesión con una mezcla de curiosidad y temor. Ese día, la atmósfera del pueblo parecía haber sido engullida por una tensión invisible, pero que se podía sentir en el aire. Y justo cuando se acercaban al final de un pequeño callejón que conducía a la casa de Elena, Mateo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de enfrentar no era una simple violación de un reglamento sobre banderas, sino un desafío ideológico liderado por una mujer y apoyado en silencio por todo un pueblo. Don Miguel seguía caminando lentamente, mientras que Mateo, detrás de él, parecía cada vez más impaciente. El sudor goteaba de la sien de Mateo, no solo por el calor, sino por una ira que comenzaba a hervir en su interior. Para él, este no era un simple paseo para visitar la casa de una ciudadana común. Era un viaje al epicentro de la insubordinación que había avergonzado la imagen del país en el mundo digital. A ambos lados del estrecho callejón que recorrían, algunos aldeanos comenzaron a congregarse en silencio. Nadie hablaba, pero sus miradas eran agudas, como si vigilaran cada movimiento de los policías desde detrás de sus cercas y cortinas. Sabían a quién buscaban y sabían que la casa no estaba lejos. Finalmente, don Miguel levantó una mano y señaló. Ahí es, oficial. La casa de Elena, dijo brevemente. Mateo levantó la vista. Al final del pequeño callejón se alzaba una casa con paredes de un amarillo pálido y limpio, que destacaba entre las casas más desgastadas de los alrededores. Una cerca de hierro negro a la altura de la cintura rodeaba un patio delantero bien cuidado, con hileras de macetas de flores en el borde del porche. Sin embargo, la atención de Mateo se centró inmediatamente en una cosa: el alto mástil de bambú que se erguía en el patio, donde ondeaban 2 banderas. La bandera mexicana en la parte superior y la bandera de One Piece debajo. El emblema de la calavera con el sombrero de paja se mecía con el viento, como si lo estuviera desafiando deliberadamente. Mateo avanzó hasta detenerse justo frente a la cerca. Miró fijamente la bandera. En su mente, esto ya no era un problema de dibujos animados, no era una cuestión de gustos. Era un símbolo, y los símbolos pueden ser herramientas de resistencia. En medio de las celebraciones del Día de la Independencia, cuando la nación izaba un estandarte sagrado en todos los rincones del país, este pueblo había elegido añadir un símbolo extranjero que representaba una rebelión ficticia. Pero no había nada ficticio en la situación que enfrentaba ahora. Esto era real, era frontal, y la fuente de todo estaba detrás de esa cerca, dentro de esa casa amarilla que parecía tan ordinaria pero que había provocado un revuelo nacional. Se volvió hacia don Miguel. Su tono era frío, lleno de presión. ¿Así que esta casa es el centro de todo? Don Miguel asintió lentamente. Sí, oficial. Ella fue la primera en ponerla. Luego, la gente la siguió. Mateo exhaló brevemente, conteniéndose para no estallar. Miró la casa una vez más y luego dijo en voz baja pero firme, dígale que salga. Quiero hablar con ella directamente. Don Miguel asintió nerviosamente y se acercó a la cerca. Mateo dio un paso atrás, preparándose. Pero nadie salió de la casa. Solo estaba la bandera, que seguía ondeando, tranquila pero provocadora. Y en ese momento, Mateo supo que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar en cuestión de segundos. La puerta de la casa se abrió lentamente. Sus bisagras chirriaron suavemente, marcando el inicio de una confrontación inevitable.
desde el interior, emergió una mujer joven, de unos 25 años. Su cuerpo era esbelto pero firme, vestía una camiseta blanca ajustada que se ceñía a su figura, combinada con unos shorts de mezclilla azul claro que le llegaban por encima de las rodillas. Llevaba el cabello recogido en una coleta, revelando un rostro ovalado con una expresión seria pero penetrante. Se detuvo en el umbral de la puerta, sin mostrar el más mínimo atisbo de miedo, y luego caminó hacia el porche con calma. Sus ojos se encontraron directamente con los de Mateo, que estaba de pie al otro lado de la cerca. Con una voz suave pero clara, dijo, «¿Se le ofrece algo, oficial?» Mateo la señaló inmediatamente con el dedo índice. Su gesto fue brusco y cargado de emoción. «No te hagas la tonta. Conoces las reglas, ¿no? Esto es una violación». Su voz se elevó, convirtiendo la atmósfera, hasta entonces silenciosa, en una escena tensa. Los dos policías detrás de él se pusieron en alerta, pero no intervinieron. Elena enarcó una ceja, luciendo ligeramente confundida pero no intimidada. Sus ojos no se apartaron del rostro de Mateo. ¿A qué violación se refiere? Mi bandera mexicana está izada según el reglamento. La otra bandera es solo una expresión, colocada debajo del símbolo nacional. ¿Qué hay de malo en eso? Habló en un tono neutro, pero había una nota de firmeza en cada una de sus palabras. Se mantuvo de pie, sin retroceder ni cerrar la puerta, acercándose aún más al frente, justo detrás de la cerca negra de su casa. La tensión aumentó de inmediato. Mateo se acercó más. Su rostro comenzaba a enrojecer por las palabras de Elena, que consideraba un desafío. No me vengas con excusas. Tú empezaste todo esto. Tú incitaste a la gente a poner esta bandera pirata en vísperas del Día de la Independencia. ¿Sabes lo que es eso? Es un símbolo de falta de respeto. Me enviaron aquí para quitar todas esas banderas, y tú serás la primera a la que ponga en orden. Elena permaneció impasible. Apoyó una mano en la cerca y respondió en voz baja pero cortante. Si usted vino aquí para asustar a gente humilde que solo critica a través de símbolos, se equivocó de lugar. No somos traidores a la patria. Al contrario, amamos este país. Y por eso estamos decepcionados. Esa bandera es un símbolo de una resistencia ficticia, pero nuestro mensaje es real. Esa frase golpeó a Mateo directamente en el pecho. Se quedó en silencio por un instante, apretando los puños. Los aldeanos que habían estado observando desde lejos comenzaron a acercarse, formando un círculo informal detrás de Mateo y su equipo. No decían nada, pero sus miradas ofrecían un apoyo silencioso a Elena. Don Miguel bajó la cabeza, conteniendo la respiración, temiendo que esta chispa se convirtiera en un incendio. Pero Elena se mantuvo erguida, sin desafiar con grosería, pero sin someterse tampoco. Sabía a quién se enfrentaba y eligió no retroceder. Mientras tanto, Mateo sintió como el ego y la ira se acumulaban en su interior, listos para explotar en cualquier momento. Para él, esta mujer no era solo una disidente. Era un símbolo de la insumisión que no podía permitirse que creciera. Y en un momento como este, Mateo no solo representaba la ley, sino también un deseo de ganar, sin importar el costo. Mateo resopló con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par, como si fueran a salirse de sus órbitas. Pero Elena se mantuvo firme detrás de la cerca, sin inmutarse en lo más mínimo. Con una voz clara y una actitud fría que abofeteaba el orgullo del oficial frente a ella, dijo en voz alta, ¿qué artículo de la ley prohíbe a los ciudadanos izar otra bandera debajo de la mexicana? Conozco el protocolo para el izado de la bandera y lo he cumplido. La tricolor está en la cima. Pero si el pueblo quiere expresar una crítica a través de un símbolo de la cultura pop, ¿por qué debería estar prohibido? Su voz era aguda pero no emocional. No gritaba como alguien en pánico. Fue precisamente esa calma lo que hizo que Mateo se sintiera aún más desafiado. Elena dio un paso adelante, acercándose a la cerca hasta que solo unos centímetros la separaban del rostro de Mateo, ahora consumido por la ira. No estamos pisoteando la bandera nacional. No estamos quemando el escudo nacional.
Pero estamos decepcionados, oficial. Estamos hartos de promesas vacías. Estamos hartos de autoridades que solo vienen cuando se les ordena, no cuando se les necesita. Esa frase fue una bofetada a toda la estructura que Mateo defendía. Los aldeanos que habían estado observando desde detrás de sus ventanas comenzaron a salir uno por uno, parándose al borde del camino, presenciando el duelo verbal entre una mujer joven y un corpulento policía que representaba al Estado. La atmósfera silenciosa del pueblo ahora se sentía como un campo de batalla mental. Don Miguel estaba a un lado, con un sudor frío corriéndole por la sien. Sabía que Elena estaba caminando sobre brasas, pero también sabía que lo que decía representaba los sentimientos de muchos de los presentes. En cuestión de minutos, docenas de pares de ojos observaban en silencio. Sin embargo, su apoyo comenzaba a sentirse en los susurros y las miradas de orgullo dirigidas hacia Elena. Mateo, sintiendo que perdía el control, se acercó aún más. ¿Y tú quién te crees para hablar así? Este país tiene reglas. No tienes derecho a incitar a la gente a izar una bandera de ficción a tu antojo. Elena no retrocedió. Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a expresarnos, oficial. Y si este país es alérgico a la crítica, entonces algo anda mal con el sistema. Las palabras de Elena no solo sacudieron la lógica de Mateo, sino también el coraje de las personas a su alrededor. Una mujer de mediana edad en la parte de atrás murmuró, «Tiene razón», seguida de pequeños asentimientos de otros aldeanos. Pero Mateo no podía aceptar que el argumento de una simple ciudadana pudiera hacer tambalear su autoridad. Había venido a este pueblo para imponer orden, no para recibir un sermón. Pero ahora se encontraba frente a una mujer que no solo sabía por lo que luchaba, sino que también era capaz de expresarlo de una manera que no podía ser rebatida fácilmente. Y a medida que la presión aumentaba, Mateo comenzó a perder el equilibrio. La vergüenza, el ego y el impulso de poder comenzaron a agitarse dentro de él, preparándolo para cruzar un límite. El grito de Mateo rasgó el aire caliente de la tarde como un látigo que golpeaba el orgullo de todo un pueblo. «Quítala ahora o le prendo fuego a esa bandera», gritó con todas sus fuerzas. Sus pasos retumbaron en el suelo mientras avanzaba hacia la cerca. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello tensas. Pero detrás de la cerca de hierro negro, Elena no se movió. Se quedó en su lugar, mirando al corpulento policía con ojos que no mostraban ni una pizca de miedo. «Adelante, oficial». Si un agente del Estado llega a quemar la bandera del pueblo solo por ser un símbolo de crítica, la gente sabrá quién está profanando realmente la libertad. Su respuesta fue tranquila, pero golpeó el ego de Mateo como un mazo. En un instante, todo el autocontrol que hasta entonces había estado envuelto en su uniforme se desmoronó. Con un movimiento brusco y sin previo aviso, Mateo levantó su mano derecha y lanzó un puñetazo con toda su fuerza hacia el rostro de Elena. El sonido del impacto fue seco y fuerte, haciendo que la cabeza de Elena se ladeara violentamente. La sangre brotó de inmediato de su boca, manchando su barbilla y la camiseta blanca que llevaba. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás y casi cayó, pero logró aferrarse a la cerca. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos permanecieron abiertos. Se mantuvo en pie, no se derrumbó, no se rindió. Los gritos de los aldeanos resonaron desde todas las direcciones. Algunas mujeres se taparon la boca, los niños comenzaron a llorar, y los hombres del pueblo apretaron los dientes, pero se quedaron en su lugar. Nadie se atrevió a acercarse. El aura de poder que emanaba Mateo, sumada a la presencia de los otros dos policías detrás de él, fue suficiente para detener cualquier intento de defensa. Pero estaba claro que ese golpe no era una aplicación de la ley. Fue un acto de violencia brutal, nacido de la ira y la humillación. Don Miguel se cubrió el rostro. Su corazón era un torbellino de responsabilidad moral y miedo como ciudadano común. Pero ninguna voz de las autoridades condenó la acción de Mateo. Todos se quedaron helados, presenciando cómo una mujer sangraba por su valentía al hablar. Mientras tanto, Mateo jadeaba, como si acabara de liberar una venganza largamente reprimida. Pero en su rostro no había satisfacción, sino sorpresa, porque Elena seguía en pie. Aunque la sangre seguía goteando de sus labios,
levantó la cabeza lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Su mirada no se había apagado. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí, como un símbolo que no podía ser derribado por la mano del poder. Y a espaldas de Mateo, los aldeanos que antes habían sido pasivos comenzaron a acercarse poco a poco. Nadie llevaba armas, nadie gritaba, pero la atmósfera había cambiado. Ese golpe no fue solo una herida física. Había despertado algo mucho más grande en el corazón de la comunidad. Algo que ni siquiera Mateo podría controlar. No satisfecho con el brutal golpe que le había propinado a Elena, Mateo avanzó rápidamente, abrió la cerca de hierro negro de la casa con violencia, haciendo que chirriara con fuerza. Elena, todavía tambaleándose, no tuvo tiempo de recuperarse cuando la mano robusta de Mateo la agarró del cabello por detrás. Los aldeanos que observaban gritaron de sorpresa. Algunos dieron un paso adelante, pero el miedo los detuvo. No vas a aprender, ¿verdad?, gruñó Mateo, y sin piedad, arrastró la cabeza de Elena hacia el mástil de bambú donde ondeaban las dos banderas, la mexicana arriba y la de One Piece abajo. Con toda su fuerza, golpeó la cabeza de Elena contra el poste, justo en la base donde estaba atada la bandera pirata. El impacto sonó sordo y brutal, suficiente para encoger el corazón de cualquiera. Elena soltó un grito ahogado y su cuerpo se desplomó en el suelo. La sangre comenzó a brotar de su sien izquierda, deslizándose por su mejilla y manchando aún más la camiseta blanca que llevaba. Sin embargo, su cuerpo luchó por levantarse, a pesar de los temblores. No se derrumbó por completo. Sus ojos estaban llorosos, pero no por miedo, sino por el dolor que contenía. A su lado, la bandera de One Piece seguía ondeando, como si fuera testigo de cómo su dueña era arrastrada y tratada como una criminal. Pero lo más aterrador que el propio golpe fue la reacción de los aldeanos. Ya no estaban solo sorprendidos. Empezaron a grabar. Uno por uno, los teléfonos móviles se levantaron. Las cámaras se activaron, y el coraje comenzó a florecer en forma de documentación. Don Miguel estaba paralizado, su rostro pálido, sus manos temblando. Fue testigo directo de cómo un agente del Estado trataba a uno de sus ciudadanos con una violencia que ninguna ley podía justificar. En su interior, quería gritar, quería detenerlo, pero su cuerpo estaba rígido por el miedo. A su alrededor, los aldeanos comenzaron a hablar en voz baja, discutiendo en susurros. «Grábalo, no dejes que se salga con la suya», le dijo un joven a su amigo. Las cámaras de los teléfonos pasaron de ser retratos silenciosos a transmisiones en vivo. El miedo se estaba transformando en valentía. Lentamente, la gente comenzó a darse cuenta de que su voz solo podría sobrevivir si había pruebas. Y esa prueba ahora se estaba registrando en silencio. Mientras tanto, Mateo estaba de pie sobre el cuerpo de Elena, que estaba medio sentada. Su respiración era agitada. Pero detrás de la arrogancia de su poder, comenzaba a darse cuenta. Había muchos ojos observando, muchas cámaras grabando. Y Elena, a pesar de su rostro ensangrentado y su sien abierta, seguía mirándolo. Esa no era una mirada de derrota. Era la resistencia final de una ciudadana común que no tenía armas, pero sí dignidad. Para Mateo, ese momento lo inquietó. Había venido a someter, pero sin darse cuenta, había encendido una brasa mucho más grande. La Elena que había golpeado contra el poste no era solo una mujer, ahora se había convertido en un símbolo, de pie bajo una bandera que no sería fácil de arriar. Con el cuerpo cubierto de heridas y el rostro bañado en sangre, Elena se apoyó lentamente en una mano. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos permanecían abiertos. No había lágrimas en ellos. Solo había brasas, las brasas de la ira y el hastío que había guardado durante mucho tiempo. Y ahora ardían después de que su cuerpo fuera humillado, después de que su cabeza fuera golpeada contra el mástil de la bandera que ella había izado no como una ofensa, sino como un símbolo de resistencia. Mateo todavía estaba de pie frente a ella, mirándola como si hubiera ganado. Pero al instante siguiente, con la fuerza que le quedaba, reunida desde un corazón herido, Elena se lanzó hacia adelante y le asestó un puñetazo certero en el rostro a Mateo. El puño impactó directamente en el puente de la nariz del policía.
El sonido sordo del golpe fue seguido inmediatamente por un chorro de sangre que brotó de la nariz de Mateo, quien retrocedió un paso, cubriéndose el rostro con la mano. No tuvo tiempo de esquivarlo. Los aldeanos que observaban desde la distancia estallaron en exclamaciones de asombro. Algunos se taparon la boca, otros gritaron espontáneamente, «¡Le dio!». Elena se defendió. Ese grito no fue solo una reacción de admiración, fue una explosión de emoción de un pueblo que hasta entonces solo había podido guardar silencio. El golpe de Elena fue la manifestación tangible de un coraje que ya no podía ser silenciado. Una mujer que había sido humillada, golpeada, violentada, pero que aún podía levantarse y luchar. Eso no era solo valentía, era honor. Elena se mantuvo erguida, su cuerpo temblaba. Sus rodillas casi cedieron, pero no cayó. La sangre seguía fluyendo de su sien y su boca, pero su mirada era afilada, atravesando la grandeza del uniforme que tenía delante. Nunca piense que el pueblo no puede defenderse, oficial. No crea que guardamos silencio por miedo. Solo estábamos esperando el momento. Y ahora, ese momento ha llegado. Sus palabras fueron frías pero firmes, con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por todos los aldeanos a su alrededor. Nadie se rió, nadie la subestimó. Elena, en su estado de humillación y dolor, demostró que la verdadera fuerza no proviene del rango o las armas, sino del coraje para enfrentarse a la injusticia. Mateo, que ahora retrocedía mientras se contenía la sangre del rostro, parecía haber perdido toda su autoridad. Su rostro ya no era feroz. Comenzó a vacilar, dándose cuenta de que la situación se había vuelto en su contra. Los aldeanos que antes eran pasivos ahora avanzaban lentamente. No llevaban armas, ni gritaban amenazas. Pero su coraje comenzaba a unirse en un silencio colectivo. Mateo sabía que si daba un paso en falso más, esta multitud podría estallar en una resistencia abierta. Y en el centro de todo, estaba una joven con el rostro ensangrentado, los puños cerrados y una mirada que había derribado el muro de miedo de todo un pueblo. El nombre de Elena ya no era solo un nombre, era una llama. Era la chispa que había encendido la conciencia. Con la respiración aún pesada y el cuerpo cubierto de heridas, Elena se mantuvo erguida frente a Mateo. Aunque la sangre seguía manando de su sien y sus labios, detrás de ella, el mástil se mantenía firme. La bandera mexicana en la cima y la de One Piece debajo ondeaban al viento del pueblo, un viento que ahora se sentía mucho más valiente que antes. La mirada de Elena era aguda, penetrante como una daga que no necesitaba filo. No había miedo, no había duda. Y con una voz potente que atravesó a la multitud, exclamó, «No vuelvas a pisar esta tierra, Mateo. Si el gobierno considera esto una rebelión, que vengan ellos mismos». Esa frase hizo vibrar cada oído que la escuchó. Mateo solo pudo quedarse paralizado, de pie con el rostro cubierto de sangre, incapaz de pronunciar una sola palabra. Esto no es una bandera de sublevación, es una bandera de crítica, continuó Elena con un tono elevado que no vaciló. Que sepan que México está enfermo, y que la gente humilde está harta de ser el objeto de un poder sordo y ciego. Los vítores de los aldeanos estallaron de inmediato. No como los de simpatizantes en una manifestación, sino como los de aquellos que durante mucho tiempo habían sido silenciados y finalmente encontraban una voz. Los gritos de apoyo resonaron, y algunos aldeanos comenzaron a avanzar lentamente, acercándose a Elena. No para atacar, sino para respaldarla. En cuestión de segundos, Mateo ya no estaba solo como una figura de autoridad. Ahora estaba rodeado por una conciencia colectiva que no podía intimidar con su rango. El rostro de Mateo estaba rígido, la sangre le corría por la nariz, su uniforme estaba arrugado, y el poder que momentos antes parecía tan inmenso sobre sus hombros ahora se sentía derrumbado ante una mujer común. Miró a su derecha y a su izquierda. Vio a los aldeanos que antes guardaban silencio ahora grabando, hablando y manteniéndose firmes. No había armas, no había resistencia física. Pero lo que estaba frente a él ya no era solo un grupo de aldeanos. Era el pueblo, y se habían levantado no porque alguien se los hubiera ordenado, sino porque se sentían oprimidos. Por primera vez en su carrera, Mateo se sintió derrotado sin que se disparara una sola bala, sin que una mano lo tocara.
derrotado por el coraje. Y eso era más humillante que la herida en su rostro. Don Miguel, que lo había acompañado desde el principio, ahora estaba al lado de Elena. Aunque todavía temblaba, no dijo nada, pero su paso adelante fue suficiente para mostrar de qué lado estaba. Los otros policías detrás de Mateo parecían confundidos, sin saber si avanzar o retroceder. Mientras tanto, Elena, con sangre en el rostro y su camiseta blanca rasgada en una manga, permanecía como un emblema de que la voz del pueblo no puede ser destruida con violencia. Y ese día, en un pequeño pueblo de Michoacán, bajo dos banderas que ondeaban juntas, el mundo fue testigo de cómo el poder puede ser desafiado por la valentía de una sola persona.